Lección número 7. Misión en favor del prójimo. Para memorizar. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, danos amor por las almas, como tú lo revelaste enviando a tu Hijo al planeta. La oración la presentamos confiando en tus méritos sacrosantos. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 7. Hoy, sábado 11 de noviembre. Hemos considerado en otras lecciones que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es un ser supremo que se goza en que sus hijos participen de la felicidad que produce el amor. Hemos conocido en gramática que el amor es una cualidad, que el amor es el sentimiento de vivo deseo o de inclinación a una cosa. Amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Estos son diferentes definiciones del amor. Pero en la Biblia, el amor no es una cualidad. El amor es una persona. Cuando Dios crea, y quiero repetirlo, Dios nunca ha estado solo. Su naturaleza, su esencia es amor. Si es amor, para que el amor pueda expresarse, se necesita de alguien. Y Dios nunca ha estado solo. Y la Biblia en el primer versículo dice bien claro: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es la palabra Elohim, que significa más de una persona. Hemos enseñado que Dios es una familia. Y he puesto el ejemplo de que una familia está compuesta por mínimo 3 personas: el padre, la madre y el hijo. Eso es familia, pues Dios es una familia. La palabra Elohim es una palabra compuesta de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay 3 dioses, hay 3 personas. El colegio de esas 3 personas la conocemos como Dios o Elohim en el hebreo. Como Dios es amor, las criaturas que existen es producto del amor de Dios para que ellas disfruten de ese privilegio.
de ese privilegio de vivir y de gozarse de las cosas buenas de Dios. Ahora, como Dios siempre quiere el bienestar de nosotros, hubo en el cielo una persona que fue hecha buena y ella misma decidió no hacer lo malo, no, porque el mal no existía. Esa misma persona decidió independizarse de Dios y al decidir independizarse de Dios comenzó a pensar en sí misma. Y cuando nosotros pensamos en sí mismos, entonces perdemos la naturaleza de Dios, que es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Y como Dios es amor, Lucifer decidió vivir una vida independiente a Dios. Y esa individualización, ese deseo de vivir sin tomar en cuenta a Dios, es lo que conocemos nosotros como orgullo. Orgullo no es presumir. Esos son aspectos pasivos del orgullo. El orgullo es usted corregir a Dios diciendo, haciendo lo que le da su gana y no haciendo la voluntad de Dios. Eso es orgullo. Desobedecer la palabra de Dios es orgullo. Desobedecer estar en comunión con Dios, eso es orgullo. Confirmar el no deseo de hablar con Dios, eso es orgullo. Todas estas cosas son orgullo. Entonces Satanás decidió vivir una vida como si fuera Dios sin ser Dios. Porque repito, ninguna criatura jamás llegará a ser Dios, porque es una persona creada. Dios no ha sido creado. Por la mejor definición de Dios es eterno. Dios no conoce ni el principio ni el fin. No habrá un momento en que no exista Dios. Y usted podrá pensar, entonces Dios llegará un momento que se enojará y se va a destruir a sí mismo. No, porque su naturaleza, perdóneme la expresión, impide que Dios sea diferente a lo que Él es. Nunca la manzana, nunca será piña. Siempre será manzana, porque esa es su naturaleza. Asimismo pasa con Dios en una mayor dimensión. Dios nunca dejará de ser Dios, independientemente a las cosas que pasan en el exterior, porque Dios nada le toma por sorpresa, a nada le toma por sorpresa, como no le toma por sorpresa nada. Él previó la rebelión en el cielo, y como previó la rebelión en el cielo, Él hizo provisión para que esa rebelión fuera sofocada mediante la mayor manifestación de amor, que era porque de tal manera amó Dios a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Y la palabra mundo que usa ahí es en el sentido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo es cosmos. Y el cosmos, entre otras cosas, significa en el griego vivir una vida separada de Dios. Entonces Dios ama a los que viven una vida separada de Dios para salvarlo, no para que dependan de Dios por una forma egoísta de Él, sino para que disfruten del gozo que Él tiene, porque Dios no tiene gozo, Él es el gozo. No lo digo yo, lo dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, que una de las naturalezas de Dios, dice Gálatas 5, es, más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor produce gozo. Todo el tiempo Dios está contento, porque su esencia natural es amor, y el amor produce gozo.
y el gozo produce paz, y la paz produce tolerancia, y la tolerancia produce benignidad, y la benignidad produce bondad, y la bondad produce fe, y la fe produce mansedumbre, y la mansedumbre produce temperancia. Y estas 9 expresiones del amor o del Espíritu de Dios se concentran en un solo vocablo: amor. Dios es amor. Nunca, cuando Dios dice que se enoja, no es que Dios se enoja en el sentido nuestro. No es Él se enoja como nosotros. El enojo de Dios es una repulsa a las cosas que Él no ha creado. ¿Qué cosa Él no ha creado? El pecado. ¿Por qué Dios no creó el pecado? Porque nos hace daño. Y Dios odia el pecado porque nos hace daño. Porque nos destruye. Porque produce muerte. Porque produce enfermedad. Porque produce guerra. Porque produce confrontación. Entonces Dios, en su naturaleza, creó a Lucifer bueno y se vio obligado a expulsarlo del cielo con una tercera parte de sus acólitos, y le dijo a la santa pareja, porque cuando Lucifer fue expulsado del cielo, todavía el planeta Tierra no existía. Y Dios creó el planeta y creó a Adán y Eva y les dijo: un ángel fue expulsado del cielo, no se separen, manténganse unidos como una familia. Lamentablemente el hombre no le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Provocó la caída y tenemos 6,000 años de pecado que nos ha diezmado las fuerzas y el deseo de vivir. Viéndonos Dios en esa condición, Él envía a su Hijo. ¿Por qué le envía a su Hijo? Porque el amor de Dios es como lo define el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Tú no puedes estar en el cielo gozándote con los ángeles que se están dando alabanza y tú ver al hombre perdido. Tú tienes que sufrir que el hombre está perdido y que mover todo el cielo para buscar a ese hombre perdido llamado Adán y esa mujer perdida llamada Eva. El amor de Dios es sufrido. Y como es sufrido, todo lo sufre. Y el versículo 8 dice: el amor nunca dejará de ser. Nunca habrá un día en que Dios no ame, porque su naturaleza esencial es amar. Y lo hermoso de todo esto es porque de tal manera amó Dios al prójimo. Yo voy ahora a traducirlo. Porque de tal manera amó Dios al prójimo que no nos negó su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en el Hijo no continúe perdido, sino que vuelva al hogar llamado vida eterna. Por eso es que Dios no nos manda a buscar las almas sin antes Él buscarlas. Y Él predica con el ejemplo. Así como Cristo, como el cielo se desprendió de Cristo para venir a morir por ti y por mí, eso mismo es lo que Dios te está enseñando a ti. Tu misión es en favor del prójimo. Y esa misión en favor del prójimo tiene que expresarse si tú eres cristiano. Se nos fue el tiempo. Mañana continuamos con este estudio. Mañana domingo, la gran pregunta. ¿Saben? Preparémonos
Porque el cielo es un lugar para personas que aman. Y solamente los que aman traspasarán los portales del reino. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Eso es un ministerio de amor por las almas. Dios nos bendiga.